Hola, 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 mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos un día más a su canal de cotilleo preferido. Aquí donde desentrañamos los salseos más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que estén listos para un plato fuerte hoy, porque tenemos un bombazo que seguro los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, por los mentideros y por los grupos de fans. El supuesto estallido de Can Yaman y lo que supuestamente dijo sobre Demet Özdemir. Sí, lo sé, suena fuerte y por eso mismo estamos aquí, para separar la verdad de la ficción, para analizar la situación con lupa y por supuesto, para darles nuestra opinión más sincera. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, rápido y nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles los chismes más frescos. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Bueno, a ver, pongámonos en situación. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente después de su explosiva química en la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Madrugador. Su romance en la pantalla traspasó las pantallas, alimentando rumores y fantasías de un posible idilio en la vida real. Fueron meses, incluso años, de especulaciones, de fotos robadas, de indirectas en redes sociales y de declaraciones ambiguas que mantenían a los fans en un estado de euforia constante. Pero como suele suceder en estos casos, la magia se desvaneció. Los proyectos siguieron su curso, ambos actores tomaron caminos separados y el sueño de verlos juntos en la vida real se fue diluyendo poco a poco. Y aquí es donde entra la polémica. En las últimas semanas han circulado rumores, noticias y hasta supuestas declaraciones atribuidas a Can Yaman en las que se referiría a Demet Özdemir de una manera, digamos, poco halagüeña. Algunos medios incluso han hablado de un estallido por parte del actor, insinuando que habría revelado detalles íntimos sobre su relación, o incluso, que habría criticado la actuación de Demet en la serie que los catapultó a la fama. Y claro, con semejante panorama, la comunidad fan se ha dividido. Por un lado, están aquellos que creen a pies juntillas todo lo que leen, que dan por sentado que Can Yaman ha hablado pestes de Demet y que la relación entre ellos terminó de la peor manera posible. Por otro lado, están los que se mantienen escépticos, que dudan de la veracidad de las fuentes y que prefieren esperar a una confirmación oficial antes de emitir un juicio. Y sinceramente yo me incluyo en este segundo grupo. Porque, a ver, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto noticias falsas o rumores infundados que terminan siendo desmentidos? ¿Cuántas veces hemos presenciado declaraciones sacadas de contexto o manipuladas para generar controversia? Demasiadas, diría yo. Por eso, antes de creer cualquier cosa que leamos por ahí, es fundamental investigar, contrastar la información y, sobre todo, mantener la mente abierta. Y en este caso concreto, les puedo decir que, después de indagar a fondo, no he encontrado ninguna prueba sólida que confirme que Can Yaman haya estallado de la forma en que se está insinuando. Es cierto que ha habido ciertas declaraciones del actor que han generado cierta controversia, sobre todo relacionadas con el tipo de proyectos en los que quiere participar o con su visión sobre el mundo del espectáculo. Pero en ninguna de esas declaraciones he encontrado una crítica directa o un ataque personal hacia Demet Özdemir. De hecho, en algunas entrevistas, Can ha hablado de Demet con respeto y admiración, reconociendo su talento y agradeciéndole por la buena química que tuvieron en Erkenci. Incluso ha llegado a decir que guarda un buen recuerdo de la época en la que trabajaron juntos. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos rumores? Pues, como suele suceder en estos casos, de una mezcla de interpretaciones erróneas, de especulaciones infundadas y, sobre todo, de la necesidad de algunos medios de generar clics y de alimentar el morbo del público. Es muy fácil tomar una frase suelta, sacarla de contexto y darle una interpretación maliciosa. Es muy fácil inventarse una noticia, difundirla por las redes sociales y ver cómo se convierte en viral en cuestión de horas. Y es muy fácil aprovecharse de la pasión de los fans para generar controversia y aumentar el número de visitas. Pero nosotros, como público inteligente y crítico, no debemos caer en esa trampa. No debemos creer todo lo que leemos sin cuestionarlo, ni debemos alimentar rumores que no tienen fundamento. Debemos ser responsables con la información que consumimos y que compartimos, y debemos evitar difundir noticias falsas o malintencionadas.
Y en este caso concreto creo que es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas adultas y profesionales que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Si decidieron seguir caminos separados, es su decisión y debemos respetarla. Si no quieren hablar de su relación, es su derecho y debemos aceptarlo. Lo que no debemos hacer es inventarnos historias, alimentar rumores y crear una polémica donde no la hay. Porque al final, los únicos que sufren son ellos, que se ven expuestos a la presión mediática y a las críticas infundadas. Además, seamos sinceros, ¿no creen que ya es hora de superar el tema de Can y Demet? Han pasado años desde que terminaron de grabar Erkenci-Kuş, ambos han seguido adelante con sus carreras y han demostrado su talento en otros proyectos. ¿No creen que es momento de dejar de aferrarnos al pasado y de mirar hacia el futuro? Yo creo que sí. Creo que es hora de dejar de idealizar una relación que no fue y de centrarnos en el presente. Creo que es hora de valorar el talento de Can y Demet por separado, sin compararlos constantemente y sin exigirles que sean algo que no son. Y creo que es hora de dejar de alimentar rumores y de centrarnos en la información veraz y contrastada. Así que en resumen, mi conclusión es que no hay pruebas sólidas que confirmen que Can Yaman haya estallado y haya hablado pestes de Demet Özdemir. Todo parece indicar que se trata de una serie de rumores infundados y de especulaciones malintencionadas que buscan generar controversia y alimentar el morbo del público. Por lo tanto, les invito a tomar esta información con pinzas, a investigar por su cuenta y a no creer todo lo que leen sin cuestionarlo. En fin, mis queridos chismosos, espero que este vídeo les haya resultado interesante y aclaratorio. He intentado ser lo más objetiva posible y ofrecerles una visión equilibrada de la situación. Y recuerden, antes de creer cualquier cosa que lean por ahí, siempre es importante investigar y contrastar la información. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario abajo con su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente estalló y dijo cosas negativas sobre Demet Özdemir? ¿O creen que se trata de rumores infundados? Los leo en los comentarios. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo vídeo con los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Recuerden, su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, asterisco. Ampliando el chisme, la verdad detrás del supuesto estallido de Can Yaman sobre Demet Özdemir, versión extendida, asterisco, asterisco. Hola de nuevo, mis adorados chismosos. Saben que no los dejaría con la miel en los labios. Después de darles la introducción de este jugosísimo tema, es hora de sumergirnos aún más profundo en las turbias aguas del supuesto conflicto entre Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense fuerte porque esto se va a poner bueno. Como ya les adelanté, la noticia de un supuesto estallido por parte de Can Yaman sobre Demet Özdemir ha incendiado las redes sociales y los foros de fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde surgió esta bomba? Y lo más importante, ¿por qué ahora? Para entender la magnitud de este chisme, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar la trayectoria de estos dos talentosos actores. Asterisco, asterisco. Erkenci-Kuş, un romance que traspasó la pantalla. Asterisco, asterisco. Erkenci-Kuş, una comedia romántica turca, fue el proyecto que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La serie, ambientada en el mundo de la publicidad, narraba la historia de amor entre Can Divit, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo aventurero y exitoso, y Sanem Aydın, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora y un tanto torpe. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus escenas románticas, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los fans, embriagados por la magia de la serie, comenzaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la pantalla y se hiciera realidad en la vida real. Y para alimentar aún más estas fantasías, tanto Can como Demet se encargaron de sembrar pistas y de dejar entrever una posible relación.
Fotos juntos en redes sociales, mensajes ambiguos, miradas cómplices en eventos públicos, todo parecía indicar que estaban juntos, aunque nunca lo confirmaron oficialmente. El fin de la magia y el comienzo de los rumores. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la magia no duró para siempre. Después de finalizar Erkenci-Kus, Can y Demet tomaron caminos separados. Ambos se enfocaron en sus propios proyectos y dejaron de aparecer juntos en público. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los rumores de una posible ruptura. Algunos medios afirmaban que la relación entre ellos había terminado en malos términos, mientras que otros aseguraban que simplemente se habían distanciado debido a sus apretadas agendas. A pesar de las especulaciones, Can y Demet se mantuvieron en silencio y evitaron hablar sobre su relación. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar los rumores y las teorías conspirativas entre los fans. Las declaraciones polémicas y el supuesto estallido. Y llegamos al punto clave de esta historia, el supuesto estallido de Can Yaman. En las últimas semanas han circulado noticias y rumores que afirman que el actor habría hecho declaraciones poco halagüeñas sobre Demet Özdemir. Algunos medios incluso han publicado supuestas citas textuales de Can en las que criticaría la actuación de Demet en Erkenci-Kus, o revelaría detalles íntimos sobre su relación. Estas declaraciones, por supuesto, han generado una gran controversia y han provocado la indignación de muchos fans de Demet. Pero, ¿son estas declaraciones realmente ciertas? ¿O se trata de una manipulación mediática para generar polémica y aumentar el número de visitas? Investigando a fondo, separando la verdad de la ficción. Como ya les dije al principio, yo soy de las que prefieren investigar a fondo antes de creer cualquier cosa que leen por ahí. Por eso me he dedicado a buscar fuentes confiables y a contrastar la información para tratar de esclarecer este embrollo. Después de indagar durante días, he llegado a la conclusión de que no hay pruebas sólidas que confirmen que Can Yaman haya estallado de la forma en que se está insinuando. Es cierto que ha habido ciertas declaraciones del actor que han generado controversia, pero en ninguna de ellas he encontrado una crítica directa o un ataque personal hacia Demet Özdemir. Por ejemplo, Can ha hablado en algunas entrevistas sobre el tipo de proyectos en los que quiere participar y sobre su visión del mundo del espectáculo. En estas declaraciones ha expresado su deseo de trabajar en proyectos más desafiantes y de explorar diferentes facetas de su talento. Algunos medios han interpretado estas declaraciones como una crítica implícita a Erkenci-Kus y a la actuación de Demet en la serie. Sin embargo, en mi opinión, se trata de una interpretación errónea. Can simplemente está expresando su deseo de crecer como actor y de explorar nuevos horizontes. Además, en otras entrevistas, Can ha hablado de Demet con respeto y admiración. Ha reconocido su talento y le ha agradecido por la buena química que tuvieron en Erkenci-Kus. Incluso ha llegado a decir que guarda un buen recuerdo de la época en la que trabajaron juntos. La influencia de los medios y la pasión de los fans. Entonces, ¿por qué se ha generado tanta polémica en torno a este tema? Pues, como suele suceder en estos casos, la respuesta se encuentra en la influencia de los medios y en la pasión de los fans. Los medios, siempre ávidos de generar controversia y de aumentar el número de visitas, han aprovechado cualquier declaración ambigua o cualquier rumor infundado para crear una historia sensacionalista. Han tomado frases sueltas, las han sacado de contexto y les han dado una interpretación maliciosa. Por otro lado, los fans, cegados por su pasión y por su idealización de la relación entre Can y Demet, han creído a pies juntillas todo lo que han leído y han alimentado los rumores y las teorías conspirativas. Han creado bandos, se han insultado mutuamente y han generado un ambiente tóxico en las redes sociales. Un llamado a la razón y a la cordura. Ante este panorama, creo que es fundamental hacer un llamado a la razón y a la cordura. Debemos ser críticos con la información que consumimos y evitar caer en la trampa de los medios sensacionalistas. Debemos recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas adultas y profesionales que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Si decidieron seguir caminos separados, es su decisión y debemos respetarla. Si no quieren hablar de su relación, es su derecho y debemos aceptarlo. Lo que no debemos hacer es inventarnos historias, alimentar rumores y crear una polémica donde no la hay. Porque al final, los únicos que sufren son ellos, que se ven expuestos a la presión mediática y a las críticas infundadas.
Además, creo que es hora de superar el tema de Khan y Demet. Han pasado años desde que terminaron de grabar Erkencicus, ambos han seguido adelante con sus carreras y han demostrado su talento en otros proyectos. ¿No creen que es momento de dejar de aferrarnos al pasado y de mirar hacia el futuro? Yo creo que sí. Creo que es hora de dejar de idealizar una relación que no fue y de centrarnos en el presente. Creo que es hora de valorar el talento de Khan y Demet por separado, sin compararlos constantemente y sin exigirles que sean algo que no son. Y creo que es hora de dejar de alimentar rumores y de centrarnos en la información veraz y contrastada. Conclusión. La verdad oculta tras el chisme ***. En resumen, mi conclusión es que no hay pruebas sólidas que confirmen que Khan Yaman haya estallado y haya hablado pestes de Demet Özdemir. Todo parece indicar que se trata de una serie de rumores infundados y de especulaciones malintencionadas que buscan generar controversia y alimentar el morbo del público. Por lo tanto, les invito a tomar esta información con pinzas, a investigar por su cuenta y a no creer todo lo que leen sin cuestionarlo. Y sobre todo, les invito a recordar que Khan Yaman y Demet Özdemir son dos personas que merecen respeto y comprensión. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos chismosos. Espero que les haya resultado interesante y revelador. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y dejar un comentario abajo con su opinión sobre este tema. Los leo con ansias. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, corran a hacerlo. No se pierdan ni un solo chisme jugoso. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, mantengan el chisme vivo, pero siempre con respeto y veracidad. No sean como esos medios amarillistas. Cara guiño.